Gloria al Señor. Amados hermanos, Dios les bendiga. Aquí está su hermana Suani. Les saludo con mucho cariño a cada uno de ustedes que está acompañándonos en este video. Quiero que sepan que quiero compartir una palabra con todas aquellas personas que verdaderamente quieren crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Pero antes de darte la palabra que quiero compartirte, estoy aquí desde la oficinita que tenemos donde estudiamos la palabra, donde oramos, donde a la misma vez también los hacemos partícipe a cada uno de ustedes de cada palabra que el Señor nos da aquí, desde este pequeño rinconcito de nuestro hogar. Antes que nada, quiero decirles como una pequeña introducción, nosotros, mi esposo y yo, el pastor Gilberto y yo, su esposa, decidimos en algún momento obedecer al Señor. Y eso fue abandonar todos nuestros trabajos seculares para dedicarnos a lo que es la predicación de la palabra del Señor. Y no solamente lo hacemos en redes sociales, sino que hemos procurado hacerlo de manera local y no solamente también en la iglesia, sino que también lo hemos hecho fuera de la iglesia. Hemos sabido cuáles han sido, al principio no sabíamos a qué nos enfrentábamos, lo difícil que iba a ser cada vez que nosotros nos viéramos expuestos a predicar la palabra del Señor. Y sé que al predicar la palabra vamos a ser vituperados, el cual ya ha pasado. Entonces yo quiero decirles esto. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Esperando que lleguen más personas, estoy aprovechando a compartirles esto. Nosotros estamos en las redes sociales con el único interés, el primer interés que hemos tenido desde el día número 1. Ha sido siempre compartir aquello que el Señor nos ha entregado. Ha sido siempre compartir el conocimiento que por la gracia y la misericordia de Dios hemos obtenido. Cada vez que leemos la palabra del Señor, hay como un fuego, hay como lluvias de palabras, de ideas, de conocimiento que el Señor nos imparte. Y pues obviamente no nos queremos quedar con eso que el Señor nos da. Como en esta ocasión, sé que me estoy saliendo del protocolo que hemos tenido como programa en las redes sociales de estar haciendo este video a esta hora, que son las 1:26 de la tarde. Pero dígame, estoy estudiando, estoy leyendo, y en vez de estar haciendo otra cosa, vine a aprovechar el tiempo y quiero compartirte esta palabra que el Señor me está dando. No he terminado de leer el capítulo del libro de Primera de Corintios 3, pero mientras yo estaba empezando a leer, el Señor comenzó a fluir en mí por medio de palabra, de sabiduría. Y es una palabra tan importante para usted y para mí. Y yo quiero darle lectura. Y se encuentra en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Y vamos a estar en el versículo 1. Y dice: colaboradores de Dios. Obviamente, las cartas de Pablo a los Corintios básicamente se trata en la preparación de líderes, en la preparación de su iglesia, claro, pero ayuda mucho a lo que son aquellas personas que están pastoreando, liderando algún grupo cristiano. Entonces, Pablo le enseña palabras a la iglesia de los Corintios. Entonces, él les está diciendo que somos colaboradores de Dios. Y dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda,
porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues celos, contiendas, disensiones. No sois carnales o andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es? Dice, por medio de los cuales habéis creído. Dice, y según lo que a cada uno concedió el Señor, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y dice el 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Voy a dar una palabra, pero yo quiero que no se le vaya a olvidar, donde dice las últimas líneas que dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y yo me voy a quedar aquí y yo le voy a desglosar lo que el Señor me acaba de dar, o sea, de lo que yo recibí mientras yo estaba leyendo. Y vino a mi espíritu una palabra que decía, ¿cómo estamos en realidad? Y cuando venía esa palabra a mí, obviamente venía como una pregunta para todos nosotros que somos iglesia de Dios. En realidad es importante hacernos esta pregunta. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos podemos nosotros identificar? Si nos identificamos como carnales o nos identificamos como espirituales. Y esto debe de ser de una manera sincera. La reflexión a la que yo te quiero llevar es que tú seas sincero contigo y que tú analices de verdad cómo es tu andar. Porque de acuerdo a tu andar, de acuerdo a tu hablar, de acuerdo a lo que tú ves, de acuerdo a lo que tú entiendes, de acuerdo a lo que tú oyes, es lo que va a determinar si tú eres carnal o eres espiritual. Una persona carnal, dice la palabra del Señor, acerca de todo lo que son los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Entonces, ¿cuáles son los frutos que tú estás dando? ¿Cuáles son esos frutos? En Gálatas 5:16, yo quiero leerte Gálatas 5:16, donde en Gálatas a nosotros nos habla acerca de lo que son las obras de la carne. Déjame, yo te busco en la parte aquí atrás. Más adelante habla acerca de los frutos de la carne. Y es Gálatas 5:16. Y esto es para que usted reflexione. 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La primera situación que nosotros encontramos aquí es que cuando la carne te pide hacer algo y tú te niegas a darle a la carne lo que te está pidiendo, quiere decir de que quien te está gobernando a ti es el Espíritu Santo y tú andas en el Espíritu. Pero cuando tú satisfaces los deseos de tu carne, como por ejemplo el cigarrillo, hablar malas palabras, mentir, hablar de tu prójimo, hacer todo aquello que es desagradable al Señor, entonces a ti lo que te está gobernando
es tu carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. O sea, que no podemos decir nosotros que estamos espirituales, no podemos venir nosotros a querer pretender, a veces defender el evangelio. Queremos pretender defender el evangelio, mis amados, a base de críticas. No podemos nosotros decir yo soy cristiano cuando tus hechos también están hablando otras cosas. Porque no puede brotar de una sola fuente agua dulce ni agua salada. Amén. Entonces, porque la carne y el espíritu no se llevan bien. Por ellos se oponen, dice la palabra, entre sí, para que no hagáis lo que querráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, y ojo, dice Espíritu en letra mayúscula, quiere decir que es el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿cuáles son las obras de la carne? Aquí nos va a dar un sinnúmero de lista que te va a hablar a ti si verdaderamente tú estás en la carne o tú estás en el Espíritu. Está adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y sobre todo herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, que son la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, Pablo hablaba a los Gálatas, pero a la misma vez le estaba diciendo a los corintios que todavía ellos eran de leche. Él todavía no les hablaba como a espirituales, dice la palabra, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y dice que dio de beber leche y no vianda. Porque habían cosas que los carnales no entendían. ¿Por qué me conecté a esta hora, hermanos? Siento en mi corazón una gran incomodidad del mismo corazón de Dios por el pueblo cristiano. Siento que el Señor quiere que yo dé esta palabra y que dejemos, amados hermanos, de estar en la carnalidad. Que aprendamos a reconocer cuando verdaderamente no somos todavía espirituales. Y que Dios nos exige que andemos en el Espíritu. ¿Y cómo podemos andar en el Espíritu? Llegaremos a andar en el Espíritu cuando haya en nosotros comunión. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. La mayoría de las iglesias andan carnales. La mayoría
no tiene amor, menos templanza, menos bondad, menos fe. Es por eso que vemos muy poco milagros de Dios acontecer, porque no hay fe, porque hay demasiada carnalidad hoy en día moviéndose dentro de las iglesias. ¿Cómo está tu vida hoy? Yo ya me voy a ir, ya voy a terminar esto. Y yo vengo como una mensajera del Señor. Y yo vengo a recordarte hoy en esta tarde, ¿cómo estás ahorita? Que se te olvidaron los frutos del Espíritu Santo. ¿Se te ha olvidado el tener bondad, amor, templanza? ¿Se te ha olvidado tener paciencia, benignidad, paz, gozo? Porque si estás airado, si estás peleando en discusiones con los hermanos, tú estás carnal. Y dice la palabra del Señor que el que está carnal no va a heredar el reino de los cielos. Si tú tomas esa amargura que está en tu corazón como algo pasajero, no lo veas como algo pasajero, porque eso te puede robar la salvación. Dice la palabra del Señor que los frutos del Espíritu Santo es gozo. No podemos ver gente que esté amargada. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, amados. Tu condición espiritual se demuestra en la forma en que tú ves las cosas. A veces porque andamos tan carnales, vemos cosas donde no hay. A veces porque andamos tan carnales, oímos mal, hablamos mal, entendemos mal. Porque andamos como a carnales. Andamos cegados. Y aunque te hablen bonito y aunque te andas carnal y todo lo vas a tomar mal. Pero cuando andas espiritual, aunque te insulten, siempre vas a buscar la forma en cómo tener misericordia por el que te insultó, por el que te injurió. Siempre vas a buscar la forma en cómo dar amor. El evangelio no se trata, hermanos, de qué tanto yo sé de la palabra. Se trata de qué tanto yo aplico la palabra. ¿Cuál es nuestra condición en este momento? ¿Carnales o espirituales? A veces hasta cuando oramos carnales. Por eso cuando comencé esta palabra, te tuve que decir que estamos en redes sociales trabajando desde hace un buen tiempo, porque tenemos el interés de compartir la palabra del Señor, pero no una palabra que yo creo que debo de darla, sino una palabra que me ordena el Espíritu Santo a darla. Yo creo que las personas que han llegado a ver este video en este momento, están aquí en este momento viendo este video, es porque el Señor quiere que tomes esta palabra, es porque el Señor quiere que andes en el Espíritu. El Señor está dando gritos a la humanidad. El Señor está hablándole a la humanidad. Pero la iglesia, que es la que debe de estar en el Espíritu escuchando el mensaje de Dios, no está escuchando tampoco a Dios. Y no podemos escuchar al Espíritu Santo porque nosotros no tenemos al Espíritu. Algunos no tienen al Espíritu Santo. No me voy a incluir, porque
porque estoy aquí dando lo que el Espíritu Santo quiere hablarle a la iglesia. Aún el Señor habla, amados. Y yo vine aquí a romper los protocolos. Algunos vendrán solamente a ver a la mujer que está enfrente y no van a escuchar la palabra porque son carnales. Porque vienen a ver las cosas de la carne y no a escuchar las cosas del Espíritu. Y es por eso que siguen en su misma manera de vivir, porque no son espirituales. Las cosas espirituales el carnal nunca las va a entender. El carnal va a decir, pero ¿por qué una mujer tiene que dar el mensaje? Porque hay atalayas de Cristo. Y los atalayas tenemos la responsabilidad de dar la palabra cuando Él la manda. Y es mi responsabilidad obedecer. Y decirle a la iglesia de Cristo a nivel mundial que es tiempo que se levante a andar en el Espíritu. Es tiempo que se levante la iglesia espiritual. Estamos cansados de una iglesia de apariencias. Queremos verdaderamente sentir la llenura del Espíritu Santo. Queremos ver los milagros de Dios sobre nuestras vidas. Queremos tener fe y ver milagros creativos. Yo le decía al Señor, Señor, yo quiero ver milagros creativos en este ministerio. Hace un mes o 2, 3 semanas me diagnosticaron con insuficiencia renal. No pasó ni una semana, 2 semanas creo, cuando el Señor me sanó. Hermanos, necesitamos andar en el Espíritu para ver las cosas del Espíritu. Dejemos de ver las cosas de forma carnal. Aprendamos a recibir la palabra. Los tiempos son difíciles. Ya es tiempo que estemos de vianda y no de leche. Ya es tiempo que nos amemos, iglesia. No tenemos por qué decir yo soy de tal denominación, yo soy de esta organización, yo soy de la otra. Todos somos de Cristo. Y la única denominación que debe de haber en el cristiano es la palabra de Dios. La única autoridad que debe de haber en el cristiano es la palabra de Dios. Dejémonos de andar en la carne. Dejemos de estar mimando el pecado y de decir yo estoy en fornicación, hermana, pero el Señor conoce mi situación. ¿Tú eres carnal? Hermana, yo estoy en adulterio, pero el Señor conoce mi situación. ¿Tú eres carnal? Hermana, yo tengo una debilidad y es que a mí me gusta hacer esto. Eso se llama idolatría. A veces idolatramos no solamente una imagen, sino que idolatramos un esposo, idolatramos un estilo de vida, nos idolatramos a veces nosotros mismos. Tienes celos y no sacas los celos de tu vida y eres muy celosa, muy celoso y lo mimas. El pecado, las cosas carnales, que es mimar. Decimos, es que yo soy así y el Señor conoce. Y romantizamos. Estamos en un tiempo donde la iglesia ha romantizado el pecado. Hay contienda en las casas, pastores, esposas de pastores, líderes en contienda en sus casas. ¿Usted sabe qué es contienda? Pleitos, hermanos, disensiones, división. Practicamos la división, hermanos. Y todavía pensamos que el evangelio se trata cuántas veces levante las manos, o cuántas veces digas gloria a Dios, o cuántas veces vayas a las actividades de la iglesia. Se trata de abandonar ese estilo de vida, porque la palabra del Señor juzga estas cosas, juzga la ira, la envidia. Es lo que se anda moviendo hoy en día.
Amados, queridos hermanos, se anda moviendo la envidia de una manera tan increíble más en las redes sociales. No podemos dejar trabajar a un siervo o una sierva de Dios como Dios le está demandando que lo haga, porque por la envidia se levanta injuria, se juzga, se malinterpreta, se difama por el sentimiento de envidia. Y no lo hablo por algo personal que me está pasando a mí, no. Lo hablo porque son lo que está pasando. Tal vez tú tienes a alguien allí en tu familia, en la iglesia, a tus alrededores, que envidia lo que Dios te ha dado. Porque la prosperidad, dice en Proverbios, la prosperidad de alguien despierta la envidia de otra persona. No pueden ver un ministerio fructífero. No pueden ver a una persona bendecida porque se está moviendo la envidia dentro de las iglesias, pueblo de Dios. Sentimos envidia en el corazón y es por eso que no podemos ni siquiera tener un cántico espiritual, ni una oración espiritual. Es por eso que no podemos dimensionar lo espiritual, porque no somos espirituales, porque aún tenemos ese tipo de cosas en nuestros corazones, en nuestro diario vivir. Homicidios, dice, borracheras, cristianos los fines de semana emborrachándose, tomando tragos, tomando cerveza y diciendo, no, es que el Señor conoce mi debilidad, luego voy y pido perdón. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, decía Pablo a los Gálatas. Y no solamente a la iglesia de los Gálatas, sino también a usted, a la iglesia de este tiempo, hermanos. Amonesta, no yo, no Suani. Muchos se enojan porque a veces damos la palabra que está escrita. No lo hablo yo. Dice Pablo, acerca de las cuales os amonesto. Os amonesto, os exhorto, os les hago reflexionar. Y dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican heredarán el reino de Dios. ¿Qué más claro? Si usted es celoso, si usted es contencioso, si usted es iracundo, usted no va a heredar el reino de Dios. Yo quiero que usted se centre en lo que estamos hablando ahorita y que usted entienda. Si usted daña a un hijo de Dios por su envidia, usted no va a heredar el reino de Dios. Así de claro. Si usted no tiene amor en su corazón, si usted no tiene gozo en su corazón, si usted no tiene paz, si usted no tiene paciencia, si usted no tiene benignidad, ni bondad, ni fe, usted no va a heredar el reino de Dios. Y tu hermana Suani vino hoy a traerte este mensaje. Porque yo no puedo quedarme con un mensaje que el Padre me da a mí para alertar a la iglesia. Yo no vengo a traerte una profecía, porque de eso ya abunda mucho en YouTube y en Facebook. Yo no vengo a traerte algo que tú ya desconoces. Yo vengo a recordarte lo que el Señor quiere que te recuerde, iglesia. Vengo a recordarte el amor que debes de tener. ¿Sabes? Vengo a recordarte la paciencia que debes de tener para con los tuyos. La paciencia que debes de tener hasta para contigo mismo y misma. La paz
paz, el amor, el gozo. Que nadie te lo robe. Que nadie te robe el gozo. Que nadie te robe el gozo. Que nadie te robe el gozo. Por favor. Que nadie te robe el gozo. Porque Cristo está a las puertas. Yo no te vengo a decir que viene mañana, que viene este año, que viene el otro mes. Yo no te vengo a decir eso. Solamente vengo a decirte que te prepares. Que saques los celos de tu corazón, porque los celos acarrea la contienda. Los celos trae la ira. Son espíritus que trabajan en conjunto para tenerte atado. Yo estaba estudiando aquí a solas. Tengo todo listo, porque es donde trabajamos con mi esposo predicando la palabra. Y es una palabra tan preciosa que yo no dudé ni un momento en encender todo y empezar a darte también a ti la palabra. Es que el Señor me la recordó a mí. ¿Y por qué no recordártela a ti? Vamos, hermanos, amémonos de corazón, como dice la alabanza, y no de labios ni de oídos. ¿Sabe que mi corazón se duele? Es que yo siento en el Espíritu el corazón de Dios. ¿Sabe que lo que tenemos el don de ciencia y el don de discernimiento de espíritu es sentir el deseo del corazón de Dios? Porque lo que andamos en el Espíritu, o sea, en el Espíritu, con el Espíritu Santo, podemos entender el corazón de Dios. Y lo que te estoy leyendo, lo que te estoy hablando es bíblico. Porque en el capítulo 2 de Primera de Corintios habla todo eso. Por si no me crees. Es necesario que se hable también esto. Amados, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Reciban la palabra y llénense de la palabra. Vamos a llenarnos de ella. En el nombre de Jesús. Les amamos. Los pastores Sotomayor. Les amamos. Pueblo de Dios. Iglesia local. Les amamos. Y por eso predicamos la palabra cuando Dios la da. No sería yo si yo no hago esto. Perdería mi esencia si yo no transmito el mensaje de Cristo como atalaya de Dios. Prepárate. Prepárate en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.